La operación Hubertus comenzó el 11 de noviembre de 1942, cuando 5 batallones de zapadores alemanes lanzaron el asalto final contra las posiciones soviéticas restantes en el distrito fabril de Stalingrado. El batallón de zapadores 162 formaba parte de esta fuerza de asalto, habiendo llegado por carretera a principios de noviembre. La batalla por la ciudad había continuado desde agosto, transformando Stalingrado en un campo de escombros donde el combate se desarrollaba edificio por edificio, sótano por sótano, y cada vez más a través del sistema de alcantarillado subterráneo que corría bajo las calles destruidas como venas bajo carne podrida. Yo estaba allí como Unteroffizier del batallón de zapadores 162, tercera compañía, primer pelotón. Llegamos a Stalingrado el 4 de noviembre, viajando desde una posición de reserva a lo largo del río Don, donde habíamos pasado 3 semanas preparándonos para el despliegue en la ciudad. El viaje se realizó por carretera en camiones cubiertos de lona que daban tumbos y rebotaban por caminos que habían sido destruidos por meses de bombardeo y tráfico militar pesado. Los caminos eran poco más que pistas llenas de baches a través del barro y los escombros. Pasamos columnas interminables de soldados heridos que se dirigían hacia el oeste, hacia las áreas de retaguardia e instalaciones médicas. Algunos de estos hombres nos saludaban débilmente cuando nuestros camiones los pasaban. La mayoría simplemente miraba fijamente hacia adelante con expresiones vacías, sus rostros grises, de agotamiento, dolor y el conocimiento de lo que habían visto. Nadie en nuestros camiones les devolvió el saludo. Todos sabíamos a dónde íbamos y qué nos esperaba allí. Los rumores sobre Stalingrado habían estado circulando por todo el ejército alemán en el frente oriental durante meses. Todos los soldados desde Leningrado hasta el Cáucaso habían oído historias sobre los combates en la ciudad. Decían que era diferente de todo lo que habíamos experimentado en esta guerra o en cualquier otra guerra, que las tácticas militares normales no funcionaban allí, que el entrenamiento que todos habíamos recibido en Alemania no significaba absolutamente nada una vez que entrabas en esas ruinas, que los rusos se habían adaptado a luchar de maneras que nadie había visto antes, usando los escombros y los edificios destruidos a su favor, de formas que simplemente no podíamos contrarrestar eficazmente. Algunos de los hombres mayores de nuestra compañía habían luchado en Varsovia en septiembre de 1939 durante la campaña polaca al comienzo de la guerra. Nos dijeron repetidamente que Varsovia había sido un juego de niños comparado con lo que estaba sucediendo en Stalingrado. Dijeron que Varsovia había sido una ciudad real con edificios reales y calles reales. Stalingrado era algo completamente diferente. El Oberfeldwebel Dietrich reunió a toda la compañía en la tarde del 3 de noviembre, el día antes de que estuviéramos programados para entrar en la ciudad misma. Era un hombre alto, muy delgado, con pómulos prominentes y una larga cicatriz que le atravesaba todo el lado izquierdo de la cara, desde el pómulo hasta la mandíbula. Había recibido la herida durante los intensos combates cerca de Smolensk el año anterior, durante el avance hacia Moscú. Tenía 28 años, pero parecía tener al menos 40, quizás más. El frente oriental envejecía a los hombres muy rápidamente. Aquellos que sobrevivían más de unos pocos meses parecían ancianos independientemente de su edad real. Dietrich nos dijo que recibiríamos nuestras órdenes operacionales completas y sesión informativa de la misión una vez que llegáramos a nuestro sector asignado en la ciudad, pero que deberíamos comenzar a prepararnos mental y físicamente de inmediato para operaciones de combate subterráneas. Mencionó específicamente alcantarillas y túneles. Dijo que estaríamos luchando bajo tierra tanto como sobre ella.
Nadie hizo ninguna pregunta. ¿Qué preguntas podríamos hacer que pudieran cambiar algo sobre lo que se avecinaba? Pasamos nuestra primera noche en Stalingrado, en un edificio de apartamentos parcialmente destruido, ubicado aproximadamente a 2 kilómetros al oeste de la fábrica de cañones Barricadi, que era uno de los principales objetivos de la Operación Hubertus. El edificio había tenido originalmente 4 pisos de altura, pero ahora solo quedaban 2 pisos en pie. Los 2 pisos superiores habían sido completamente destruidos por bombardeos aéreos repetidos de nuestros Stukas y otras aeronaves. Las paredes de los pisos superiores se habían derrumbado hacia adentro y los escombros habían caído a través del edificio, creando enormes pilas de hormigón roto y barras de refuerzo de metal retorcido. El olor dentro del edificio estaba más allá de todo lo que había experimentado en casi 2 años completos de servicio militar. Era una mezcla abrumadora de cuerpos humanos en descomposición, tanto alemanes como rusos, humo de innumerables incendios que habían ardido y todavía estaban ardiendo por todas las ruinas, heces y orina humanas, porque los hombres habían estado usando cada rincón y sótano disponible como letrina improvisada durante semanas. Y debajo de todos esos otros olores había otro olor que no reconocí de inmediato. Más tarde aprendí que este olor particular era aguas residuales crudas, de tuberías rotas y líneas de alcantarillado colapsadas. El bombardeo que había destruido la mayor parte de la ciudad también había destrozado completamente toda la infraestructura de saneamiento y agua. Las aguas residuales crudas fluían libremente por sótanos y bodegas y túneles subterráneos por toda la ciudad, mezclándose con el agua subterránea y creando una sopa tóxica que inundaba muchas de las áreas inferiores. La temperatura ya había bajado significativamente a principios de noviembre. Durante las horas diurnas estaba quizás 5 grados por encima del punto de congelación. Por la noche, la temperatura caía muy por debajo de 0, a veces alcanzando -10 o incluso -15 grados. Esto todavía no era nada comparado con lo que vendría más tarde en diciembre y enero, pero incluso a principios de noviembre hacía un frío amargo, especialmente por la noche. Algunos de los hombres de nuestra compañía aún no habían recibido uniformes y equipo de invierno adecuados. La situación de suministros en todo el Sexto Ejército ya se estaba volviendo problemática, aunque ninguno de nosotros se dio cuenta en ese momento de lo malo que eventualmente se volvería. Estos hombres sin equipo de invierno llevaban lo que podían adquirir por medios no oficiales. Esto a menudo significaba tomar ropa, botas y equipo de soldados muertos, independientemente de si esos soldados muertos habían sido alemanes o rusos. A nadie le importaban esas cosas ya. El orgullo nacional y las regulaciones militares no significaban nada cuando te estabas congelando hasta morir. El frío era frío y llevabas lo que fuera que te impidiera morir. En la mañana del 5 de noviembre, realizamos nuestra primera patrulla de reconocimiento en el sistema de alcantarillado bajo nuestro sector. El Lieutenant Hoffman, que comandaba nuestro pelotón, seleccionó 4 hombres para acompañarlo en esta misión inicial. Fui elegido junto con el Gefreiter Koch, que tenía 23 años, y era de Hamburgo, el Gefreiter Bauer, que tenía 19 y era de algún lugar de Baviera, y el Obergefreiter Richter, que era el hombre mayor del pelotón con 32 años y que había sido fontanero en la vida civil antes de la guerra. Hoffman presumiblemente seleccionó a Richter debido a su experiencia previa a la guerra con tuberías y desagües, aunque como resultó esta experiencia fue completamente inútil para lo que encontramos. La entrada al sistema de alcantarillado en nuestro sector era una tapa de alcantarilla volada, ubicada en un pequeño patio detrás de un edificio que ya no tenía techo ni paredes en todo su lado este.
La tapa de la alcantarilla en sí había sido completamente volada, probablemente por un impacto directo de un proyectil de artillería o bomba aérea. Descendimos a la oscuridad de abajo usando una escalera de hierro parcialmente destruida, que estaba resbaladiza con algún tipo de baba orgánica que preferí no pensar demasiado cuidadosamente. Los peldaños de la escalera estaban oxidados y varios faltaban por completo, lo que hacía peligroso el descenso. La oscuridad se volvió total y absoluta después de que habíamos descendido solo 3 o quizás 4 metros por debajo del nivel de la calle. Sin nuestras linternas eléctricas habríamos estado completamente ciegos. Llevábamos linternas eléctricas de emisión estándar alimentadas por baterías del tipo que cada unidad de zapadores recibía como equipo estándar para trabajar en la oscuridad mientras despejaban obstáculos o preparaban demoliciones. El Leutnant Hoffman dio órdenes muy estrictas antes de descender de que solo una única linterna podía estar encendida en cualquier momento independientemente de las circunstancias. Explicó que los rusos conocían estos sistemas de túneles mucho mejor que nosotros. Habían estado luchando en la ciudad durante meses y habían aprendido cada metro de la infraestructura subterránea. Cualquier luz que mostráramos nos convertiría en objetivos fáciles para soldados enemigos que se habían adaptado a operar efectivamente en completa oscuridad. Comenzamos a movernos lenta y cuidadosamente por el túnel principal, avanzando en lo que creíamos era una dirección hacia el este, hacia las posiciones enemigas. El agua en el piso del túnel llegaba aproximadamente a nuestros tobillos en la mayoría de los lugares, aunque en algunas secciones era más profunda. Era completamente negra en color y tenía la consistencia y textura del aceite. El olor nos obligaba a respirar por la boca en lugar de por la nariz, pero respirar por la boca era en realidad mucho peor, porque entonces podíamos saborear la inmundicia que impregnaba el aire. El túnel en sí tenía aproximadamente 2 metros de altura en el centro del techo curvo, y quizás 1,5 metros de ancho a nivel del piso. Las paredes parecían estar construidas de hormigón, aunque era extremadamente difícil determinar algo con certeza en la luz muy limitada de nuestra única linterna. Muchas secciones de pared mostraban grietas significativas y daños estructurales, presumiblemente por los meses de intenso bombardeo sobre nuestras cabezas. El agua goteaba constantemente del techo, creando un sonido rítmico y constante de goteo, que resonaba a través del espacio confinado, haciendo difícil escuchar otros sonidos que pudieran indicar presencia enemiga. Podíamos escuchar otras cosas también. Ratas, ciertamente había miles de ratas en las alcantarillas viviendo de los cuerpos y los desechos. Podíamos oírlas chillando y rascando en la oscuridad justo más allá del alcance de nuestra luz. O quizás lo que escuchamos era algo peor que ratas. Hoffman detenía nuestro avance cada 10 o 15 metros para escuchar muy cuidadosamente cualquier indicación de presencia o movimiento enemigo. Ninguno de nosotros habló en absoluto. Se nos habían dado instrucciones estrictas de mantener silencio absoluto, excepto en caso de emergencia. Después de haber avanzado aproximadamente 20 metros en el sistema de túneles, llegamos a una intersección donde el túnel principal se dividía en 3 pasajes separados. No teníamos ningún mapa del sistema de alcantarillado, ningún plano o diagrama detallado. Los alemanes nunca habían mapeado adecuadamente la infraestructura subterránea de Stalingrado antes de lanzar el asalto a la ciudad. Esta fue una de las innumerables fallas de inteligencia que plagaron nuestras operaciones durante toda la batalla. Hoffman examinó cada una de las 3 opciones de túnel con su linterna, tratando de determinar qué dirección probablemente conduciría hacia las posiciones soviéticas. Finalmente, eligió el túnel de la mano izquierda porque parecía continuar en una dirección generalmente hacia el este
y porque el flujo de agua parecía ligeramente más fuerte en esa dirección, sugiriendo que podría conducir hacia el río Volga, que formaba el límite oriental del campo de batalla. Avanzamos otros 15 o quizás 20 metros por este nuevo túnel. El techo se volvió más bajo aquí, obligando a los hombres más altos a encorvarse incómodamente mientras se movían. Entonces escuchamos voces. Voces rusas hablando en tonos conversacionales normales en algún lugar adelante de nosotros, en la oscuridad. El sonido venía de algún lugar frente a nuestra posición, pero era imposible determinar exactamente a qué distancia estaban los hablantes. El sonido se comportaba de manera muy extraña en estos túneles, haciendo eco y distorsionando de maneras que hacían que la distancia y la dirección fueran extremadamente difíciles de juzgar. Las voces podían estar a 5 metros de distancia o a 50 metros de distancia. Simplemente no había forma de saberlo con certeza. Hoffman apagó inmediatamente su linterna, sumergiéndonos en la oscuridad total. Nos quedamos completamente inmóviles en el agua negra, tratando de no hacer ningún sonido. Las voces rusas continuaron. Sonaban tranquilas y rutinarias, no alarmadas. Eran solo soldados hablando entre ellos, quizás de guardia o realizando su propia patrulla. Podíamos escuchar palabras individuales claramente, aunque ninguno de nosotros hablaba ruso lo suficientemente bien como para entender lo que se estaba diciendo. Entonces, las voces se detuvieron repentinamente. Silencio completo durante quizás 10 o 15 segundos. Entonces, escuchamos pasos. Múltiples hombres moviéndose a través del agua viniendo hacia nuestra posición. Estaban chapoteando a través de las aguas residuales hasta los tobillos sin hacer ningún intento de sigilo o silencio. Se movían rápidamente con confianza. Conocían estos túneles. Pertenecían aquí. Nosotros no. Hoffman dio una señal con la mano en la oscuridad que apenas podíamos ver, ordenándonos comenzar a retirarnos por donde habíamos venido. Intentamos movernos lo más silenciosamente posible, pero cada paso que dábamos producía sonido. El agua se agitaba y salpicaba alrededor de nuestras botas. Nuestras botas raspaban contra el piso de hormigón. Nuestro equipo traqueteaba y tintineaba sin importar cuán cuidadosamente nos moviéramos. Sonábamos como una compañía avanzando por los túneles, no como una patrulla de reconocimiento de 5 hombres. Los pasos rusos delante de nosotros se detuvieron repentinamente. Silencio total otra vez. Nos habían escuchado. Sabían que estábamos allí. Escuchamos gritos en ruso, órdenes siendo dadas. Entonces el sonido metálico distintivo de rifles de cerrojo y subfusiles siendo amartillados y preparados para disparar. Hoffman gritó que corriéramos. Abandonamos cualquier intento de sigilo y simplemente corrimos ciegamente a través de la oscuridad, chapoteando a través del agua inmunda, tropezando con escombros que no podíamos ver. El fuego de armas estalló detrás de nosotros. Los destellos del cañón de las armas rusas iluminaron el túnel en breves ráfagas intermitentes de luz como relámpagos en una tormenta. En esos destellos momentáneos de luz vi las paredes de hormigón cubiertas de baba y suciedad. Vi el agua negra agitándose alrededor de nuestras botas. Vi las caras de mis camaradas retorcidas de miedo y esfuerzo. El sonido del fuego de armas en el espacio confinado del túnel fue absolutamente ensordecedor, más allá de todo lo que había experimentado sobre el suelo. Sentía como si mis tímpanos fueran a estallar por la presión. Las balas rebotaban en las paredes y el techo de hormigón chillando cerca de nosotros en la oscuridad. Una ronda pasó tan cerca de mi cabeza que realmente sentí el aire desplazado por su paso. Corrimos ciegamente sin ninguna luz, simplemente siguiendo al hombre de adelante. Hoffman estaba liderando. Yo estaba segundo en línea detrás de él. Detrás de mí estaban los demás. El fuego ruso continuó,
Podíamos oírlos persiguiéndonos. Más gritos en ruso, órdenes, coordinación. Estaban organizados, sabían lo que estaban haciendo. Lo habían hecho antes muchas veces. Entonces escuché un grito detrás de mí y el sonido de un cuerpo cayendo pesadamente en el agua. Alguien había sido alcanzado. No me detuve. No podía detenerme. Si me detenía, moriría. Los demás morirían. Teníamos que llegar a la entrada. Teníamos que salir. Llegamos a la intersección donde los túneles se dividían. Hoffman giró a la derecha. Lo seguí. Más fuego de armas desde atrás de nosotros. Los rusos estaban muy cerca ahora. Entonces escuché un sonido diferente. Una granada. El distintivo pin metálico de una granada de palo soviética golpeando la pared de hormigón. Hoffman gritó una advertencia. La explosión llegó quizás 3 segundos después. La explosión en el espacio confinado fue enorme. La onda expansiva me levantó y me lanzó contra la pared del túnel como un juguete. Sentí más que escuché la conmoción. Mis oídos dejaron de funcionar por completo, reemplazados por un sonido agudo de pitido que bloqueaba todo lo demás. Agua y escombros y trozos de hormigón llovieron. Luché para ponerme de pie. Mis oídos zumbaban tan mal que apenas podía oír nada. Podía saborear sangre en mi boca. Hoffman estaba gritando algo, pero no podía escuchar las palabras correctamente. Estaba señalando hacia la entrada. Continuamos moviéndonos. Miré hacia atrás. No podía ver a nadie detrás de mí. El túnel estaba oscuro y lleno de humo o polvo de la explosión de la granada. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban Koch y Bauer y Richter? Hoffman agarró mi brazo y me jaló hacia adelante. Teníamos que seguir moviéndonos. Más fuego de armas detrás de nosotros, pero más distante ahora. Llegamos a la escalera que conducía a la superficie. Subimos tan rápido como pudimos. Los peldaños de hierro estaban resbaladizos. Casi caí 2 veces. Entonces estábamos arriba y afuera en el aire frío de la mañana. Nos tambaleamos lejos de la alcantarilla y nos pusimos a cubierto detrás de un montón de escombros. Mi audición estaba comenzando a regresar lentamente, aunque el zumbido continuaba. Hoffman estaba revisándose a sí mismo en busca de heridas. Yo hice lo mismo. Ambos estábamos intactos, cubiertos de suciedad y aguas residuales, pero sin sangrar. Esperamos. 5 minutos, 10 minutos. Los demás no emergieron. Gefreiter Koch, Gefreiter Bauer, Obergefreiter Richter se habían ido. Ya fueran muertos en el túnel o capturados, nunca lo sabríamos. Simplemente no salieron. Hoffman informó al Hauptmann Weiss, quien comandaba nuestra compañía. El informe fue breve y factual. Los túneles eran imposibles de controlar. No teníamos ninguna ventaja en absoluto en ese entorno. Los rusos conocían cada metro del sistema de alcantarillado. Podían moverse a través de la oscuridad como si fuera de día. Podían oírnos venir desde grandes distancias. Podían coordinar sus movimientos. Habían establecido posiciones defensivas en uniones clave. Éramos intrusos ciegos en su dominio. Weiss escuchó el informe sin interrupción. Cuando Hoffman terminó, Weiss guardó silencio durante quizás 30 segundos. Luego dijo que las órdenes eran órdenes, que el ataque programado para el 11 de noviembre procedería según lo planeado, incluyendo extensas operaciones de alcantarillado, nos gustara o no, que el batallón de zapadores 162 había sido traído a Stalingrado específicamente porque supuestamente éramos especialistas en operaciones de asalto e ingeniería de combate, que llevaríamos a cabo nuestras misiones asignadas independientemente de las bajas. Ese era el amargo chiste que todos entendimos de inmediato. Éramos zapadores, sí, habíamos sido entrenados para construir puentes militares, despejar obstáculos y fortificaciones, volar búnkeres enemigos, colocar y despejar campos de minas, realizar demoliciones.
Habíamos recibido entrenamiento en combate cercano como todos los soldados alemanes, pero nadie nos había entrenado para luchar ciegos en alcantarillas llenas de desechos tóxicos contra un enemigo que vivía en esos túneles. El manual de entrenamiento no decía absolutamente nada sobre este tipo de guerra. Nadie en todo el ejército alemán tenía ninguna doctrina o procedimientos o tácticas para luchar en alcantarillas. Estábamos completamente sin preparación para este entorno, pero seríamos enviados a esos túneles de todos modos, porque las órdenes eran órdenes y el plan decía que los zapadores asegurarían los accesos subterráneos. Durante los siguientes 5 días, intentamos prepararnos lo mejor que pudimos para lo que venía. Realizamos 3 misiones de reconocimiento adicionales en diferentes secciones del sistema de alcantarillado en nuestra área asignada. Cada vez el resultado fue esencialmente el mismo. Entramos a los túneles ciegos. Encontramos fuerzas rusas en minutos. Luchamos brevemente en la oscuridad sin que ninguno de los dos bandos pudiera ver correctamente. Sufrimos bajas. No aprendimos nada útil, excepto que los túneles pertenecían completamente al enemigo y que no teníamos nada que hacer allí abajo. Los rusos se habían adaptado completamente a este entorno de maneras que no podíamos igualar. Sabían qué túneles se conectaban con cuáles. Sabían dónde estaban todas las uniones e intersecciones. Sabían dónde estaban las alcantarillas y salidas. Se movían por la oscuridad con absoluta confianza. Habían establecido posiciones defensivas en puntos de estrangulamiento que permitían que pequeños números de hombres detuvieran fuerzas mucho más grandes. Usaban los túneles para infiltrarse detrás de nuestras líneas, para atacar nuestras posiciones desde direcciones inesperadas, para evacuar a sus heridos y traer tropas y suministros frescos. Era una guerra completamente separada que ocurría bajo las calles que estábamos perdiendo mal. En una misión intentamos un enfoque diferente, esperando que los números nos dieran alguna ventaja. Entramos a las alcantarillas con 12 hombres en lugar de los 5 o 6 habituales. Llevamos significativamente más munición, más granadas, más linternas, con baterías de repuesto. Teníamos cortadores de alambre en caso de que encontráramos obstáculos. Nos movimos en una columna apretada, pensando que podríamos abrumar cualquier posición rusa mediante puro poder de fuego y masa. Estábamos completamente equivocados. Los rusos simplemente retrocedieron delante de nosotros, atrayéndonos más profundo en la red de túneles. Nos dejaron avanzar quizás 200 metros hasta que estábamos lejos de nuestro punto de entrada y profundos en el sistema. Entonces nos atacaron simultáneamente desde adelante y desde atrás, y desde túneles laterales que no habíamos notado en la oscuridad. El túnel se convirtió en un infierno absoluto en segundos. Los destellos del cañón de las armas iluminaron escenas de pesadilla de hombres luchando y muriendo en suciedad hasta la cintura. Los hombres estaban gritando. El agua a nuestro alrededor se volvió roja con sangre. Los cuerpos estaban cayendo y flotando. El sonido de las armas disparando en ese espacio confinado estaba más allá de la descripción. Sentía como si tu cerebro fuera a estallar por el ruido. Entonces, las granadas comenzaron a explotar. Los rusos estaban lanzando granadas. Nosotros estábamos lanzando granadas. Las ondas expansivas en los túneles confinados eran aplastantes. Cada explosión se sentía como ser golpeado en el pecho con un mazo. No podía escuchar nada más, solo un rugido constante en mis oídos. La presión hizo que mi nariz sangrara. Podía sentir algo húmedo corriendo por mi cara mezclándose con las aguas residuales. Perdimos 5 hombres en ese único enfrentamiento. 2 murieron inmediatamente por heridas de bala. 3 estaban gravemente heridos y no podían caminar o incluso ponerse de pie. Intentamos desesperadamente llevarlos de regreso hacia nuestro punto de entrada
pero los rusos seguían atacando. Estaban en todas partes a nuestro alrededor en la oscuridad, disparando, lanzando granadas, moviéndose. Hoffmann tomó la decisión. Teníamos que dejar a los heridos atrás. Si nos quedábamos con ellos, todos moriríamos. Si los dejábamos, podríamos sobrevivir. Realmente no era una elección. Era simple matemática. 3 hombres ya muriendo o 9 hombres muertos. Hoffmann ordenó que nos moviéramos. Dejamos a los 3 hombres heridos allí, en la oscuridad, en el agua negra, en las aguas residuales. Sus gritos nos siguieron de regreso a través de los túneles. Todavía puedo escuchar esos gritos ahora. Me siguen en mis sueños. El entrenamiento de combate cercano que todos habíamos recibido durante nuestro entrenamiento básico y entrenamiento de zapadores era completa y absolutamente inútil para este entorno de pesadilla. Ese entrenamiento había cubierto técnicas de despeje de habitaciones, procedimientos de asalto de edificios, guerra de trincheras, lucha en ruinas de calles. Todo ese entrenamiento hacía ciertas suposiciones básicas, que podías ver a tu enemigo al menos en cierto grado, que podías coordinar movimientos con los otros miembros de tu escuadrón, que tenías algún sentido general de la situación táctica y el espacio físico a tu alrededor. En las alcantarillas no tenías ninguna de esas cosas. No tenías nada excepto oscuridad y desorientación y terror. Disparabas tu arma a sonidos, a destellos breves de movimiento en la luz de la linterna, a sombras, a nada. Lanzabas granadas ciegamente esperando que encontraran objetivos en lugar de simplemente colapsar el túnel sobre todos. Te movías a través del agua que podía repentinamente profundizarse desde la altura del tobillo hasta la altura del pecho sin ninguna advertencia. Respirabas aire que era tan sucio y tóxico que te hacía dar arcadas y vomitar. Luchaste contra un enemigo que no podías ver, quien siempre sabía exactamente dónde estabas y quien controlaba el terreno completamente. Las tácticas estándar de unidad pequeña no significaban nada allá abajo. El entrenamiento militar no significaba nada. La experiencia no significaba nada, solo importaba el puro instinto de supervivencia. El Oberfeldwebel Dietrich nos dijo su evaluación después de revisar los resultados de nuestras misiones de reconocimiento. Dijo que creía que los rusos debían tener tropas dedicadas que vivían permanentemente en las alcantarillas. Hombres que pasaban días o incluso semanas bajo tierra adaptándose completamente a ese entorno, que aprendieron a navegar en total oscuridad usando sonido y memoria, que establecieron puntos de suministro y posiciones defensivas y puertos de salida por todo el sistema, que usaban los túneles para moverse bajo nuestras líneas, libremente atacando nuestras posiciones desde abajo, evacuando bajas, trayendo refuerzos, moviendo suministros, todo sin nunca estar expuestos a nuestra observación o fuego sobre el suelo. Dijo que era una guerra completamente separada y paralela que ocurría bajo tierra, que estábamos perdiendo completamente y que no sabía cómo contrarrestarla porque nada en nuestro entrenamiento o doctrina abordaba este tipo de guerra. El 9 de noviembre el Hauptmann Weiss reunió a todos los oficiales y suboficiales superiores en la sede de la compañía para una sesión informativa formal de la misión. Mostró un mapa tosco dibujado a mano del sistema de alcantarillado que alguien había intentado crear basándose en nuestras patrullas de reconocimiento y cualquier inteligencia fragmentaria que pudiéramos reunir. El mapa estaba incompleto y probablemente inexacto en muchos aspectos, pero era literalmente todo lo que teníamos para trabajar. Weiss explicó que la operación Hubertus comenzaría a las 0600 horas en la mañana del 11 de noviembre con un bombardeo preliminar masivo seguido de asalto coordinado por los 5 batallones de zapadores contra las posiciones soviéticas en el distrito Fabril.
Mientras el asalto principal se enfocaba en objetivos de superficie, destacamentos especiales entrarían al sistema de alcantarillado para prevenir que los refuerzos rusos usaran los túneles para apoyar sus posiciones defensivas. Mi escuadrón fue designado como uno de los equipos de asalto de alcantarillado. 12 hombres en total, incluyéndome a mí como líder de escuadrón. Entraríamos al sistema de túneles a las 0430 horas, 2 horas completas antes de que comenzara el asalto principal sobre el suelo. Nuestra misión era avanzar a través de los túneles hacia las posiciones rusas cerca de la fábrica Barricadi y establecer una posición de bloqueo en un punto de unión importante que aparecía en el mapa tosco. Esta posición supuestamente cortaría una de las rutas principales que los rusos usaban para mover tropas y suministros a través del sistema subterráneo. Debíamos mantener esa unión evitando el movimiento enemigo hasta que se nos ordenara retirarnos o hasta que fuéramos relevados por fuerzas de seguimiento. La misión era suicidio y cada hombre en la habitación entendió ese hecho inmediatamente, pero nadie protestó ni objetó. ¿Cuál habría sido el punto de objetar? Éramos soldados, éramos zapadores, seguíamos órdenes sin importar qué. Esa era nuestra función. Eso era lo que hacíamos. Cuestionar órdenes no era parte de nuestro trabajo. Pasamos el 10 de noviembre preparando nuestro equipo y suministros lo más exhaustivamente posible. Sacamos munición extra. Cada hombre llevaba al menos 200 rondas para su rifle o subfusil. Llevamos 20 granadas de mano distribuidas entre el escuadrón. Llevamos 4 linternas eléctricas con múltiples baterías de repuesto. Llevamos cortadores de alambre en caso de que encontráramos barricadas u obstáculos en los túneles. Llevamos herramientas de atrincheramiento porque Dietrich dijo que una pala afilada era mucho más útil que una bayoneta cuando se luchaba en espacios confinados. Nos mostró cómo afilar los bordes de las palas hasta que pudieran cortar carne y hueso. También empacamos comida y agua, aunque la misión teóricamente solo se suponía que durara unas pocas horas. Dietrich nos advirtió que si algo salía mal, podríamos fácilmente quedar atrapados en el sistema de túneles durante un día entero o incluso más. Mejor tener suministros y no necesitarlos que necesitar suministros y no tenerlos. Puse 2 latas de carne conservada y media barra de pan oscuro en mi mochila. Llené mi cantimplora con agua, aunque sabía que probablemente no querría beberla después de pasar tiempo en las alcantarillas. Tu boca sabía a aguas residuales durante horas después de emerger de los túneles sin importar lo que hicieras. Esa noche no pude dormir en absoluto. Estaba acostado en el piso de nuestro edificio refugio, en ruinas, y escuchaba el sonido constante del fuego de artillería en la distancia. Los cañones nunca se detenían. Disparaban día y noche continuamente. Aprendías a dormir con el sonido o no dormías en absoluto. Pero esa noche en particular, incluso el ruido de fondo familiar del bombardeo no pudo calmar mis pensamientos acelerados. Pensé en el Gefreiter Koch, que había desaparecido en las alcantarillas durante nuestra primera patrulla. Pensé en los 3 hombres heridos que habíamos abandonado en los túneles durante la segunda misión. Pensé en lo que nos esperaba allá abajo en la oscuridad en menos de 6 horas. No tenía particularmente miedo de morir. Después de pasar meses luchando en el frente oriental, o aceptabas el hecho de que la muerte podía venir en cualquier momento desde cualquier dirección, o te volvías completamente loco. Pero tenía mucho miedo de morir allá abajo en esas alcantarillas, de ahogarme lentamente en suciedad tóxica, de desangrarme hasta morir en oscuridad total con ratas comiendo tu carne mientras aún estabas vivo, de ser enterrado vivo cuando una explosión de granada colapsara el techo del túnel. Estas eran las imágenes que me mantenían despierto.
A las 0400 horas en la mañana del 11 de noviembre nos reunimos en nuestro punto de partida. Todavía estaba completamente oscuro afuera. El frío mordía a través de nuestros uniformes a pesar de las capas que llevábamos. La temperatura había bajado durante la noche a quizás menos 15 grados. La mayoría de los hombres parecían absolutamente exhaustos. Ninguno de nosotros había dormido correctamente. Círculos oscuros rodeaban cada par de ojos. Dietrich realizó una inspección rápida final. No dijo nada alentador. No había nada alentador que se pudiera decir sobre lo que estábamos a punto de hacer. Nos movimos a la entrada de la alcantarilla a las 0415 horas. La misma entrada que habíamos usado para la primera patrulla de reconocimiento. La escalera de hierro todavía estaba rota en varios lugares. Descendimos uno a la vez, moviéndonos cuidadosamente en la oscuridad. Yo era el tercer hombre en bajar. La oscuridad me tragó cuando descendí por debajo del nivel de la calle. El olor me golpeó inmediatamente. Tuve que luchar contra el impulso de vomitar. En el fondo de la escalera nos formamos en una columna de un solo archivo en el agua hasta el tobillo. Hoffman tomó la posición de liderazgo con una linterna. Yo estaba directamente detrás de él. El Gefreiter Schmidt vino tercero con la segunda linterna. Los 9 hombres restantes siguieron en la oscuridad. Comenzamos a avanzar lentamente hacia el este, moviéndonos lo más silenciosamente posible hacia las líneas enemigas y nuestro objetivo designado. El túnel se sentía diferente esta vez, aunque no podía explicar exactamente por qué. Quizás era el conocimiento de lo que venía. Quizás era el agotamiento y el miedo afectando mis percepciones. La oscuridad parecía más pesada de alguna manera, más opresiva. El agua parecía más alta, aunque probablemente no lo era. Algo había cambiado en el sistema de alcantarillado. Quizás una tubería importante se había roto en algún lugar, inundando ciertas secciones. La corriente era más fuerte tirando de nuestras piernas, mientras nos movíamos, haciendo cada paso más difícil. Avanzamos lenta y cautelosamente. Cada 10 metros, Hoffman se detenía y todos nos congelábamos, escuchando intensamente cualquier sonido de presencia enemiga. Escuchamos solo agua fluyendo y goteando, nuestra propia respiración, el chapoteo ocasional cuando alguien cambiaba de posición. Después de quizás 15 minutos, llegamos a la primera intersección importante. 4 túneles se encontraban en este punto. Hoffman consultó el mapa tosco, con luz de linterna protegida, tratando de determinar qué rama seguir. Eligió el pasaje de la mano derecha, porque parecía conducir en la dirección de nuestro objetivo. Esta nueva sección de túnel era notablemente más estrecha que la línea de alcantarillado principal. El techo era más bajo, obligando a los hombres más altos en nuestro escuadrón a inclinarse hacia adelante incómodamente mientras caminaban. Las paredes estaban más juntas. Podía extender mis brazos y tocar ambas paredes simultáneamente. La sensación de confinamiento era abrumadora, casi insoportable. Si encontrábamos rusos en esta sección, no habría absolutamente ninguna habitación para maniobrar o cubrirse. La lucha sería cara a quemarropa, en un espacio apenas lo suficientemente ancho para un solo hombre. Sería una masacre. Continuamos avanzando durante otros 15 o 20 minutos. El túnel comenzó a inclinarse hacia abajo en un ángulo notable. El agua se profundizó gradualmente desde la altura del tobillo hasta la altura de la rodilla, hasta la altura de la cintura. La corriente se hizo más fuerte. Tuvimos que apoyarnos contra las paredes para evitar ser arrastrados por el flujo. Caminar se volvió extremadamente difícil. Cada paso requería esfuerzo significativo. El agua fría se filtraba a través de nuestros uniformes, enfriándonos a pesar de nuestro movimiento.
Entonces Hoffman se detuvo abruptamente y levantó su puño señalando silencio completo. Nos congelamos instantáneamente. En la distancia adelante podíamos escuchar voces rusas hablando en tonos conversacionales normales. El sonido parecía venir de algún lugar adelante y ligeramente por encima de nuestra posición. Quizás había una rejilla o abertura de ventilación en el techo del túnel. Los rusos estaban hablando entre ellos en algún lugar en el nivel de la calle directamente sobre nosotros, o quizás en un sótano o habitación de planta baja. Hoffman señaló que continuáramos avanzando, pero con extrema precaución. Nos movimos aún más lentamente ahora. Cada paso fue cuidadosamente colocado. Intentamos desesperadamente no salpicar o hacer ningún sonido, pero el sigilo era casi imposible en agua hasta la cintura. Cada movimiento creaba ruido. Las voces adelante se volvieron gradualmente más claras mientras avanzábamos. Podíamos distinguir palabras individuales, aunque ninguno de nosotros entendía ruso lo suficientemente bien como para traducir. Las voces sonaban tranquilas, rutinarias, solo soldados hablando casualmente durante un momento tranquilo. Entonces una de las voces cambió de tono abruptamente, una pregunta aguda, urgente. Hubo un momento de silencio. Entonces otra voz gritando. Entonces el sonido de metal raspando contra metal directamente sobre nuestra posición. Alguien estaba abriendo una tapa de alcantarilla. Los rusos nos habían detectado de alguna manera. Quizás habían escuchado nuestro movimiento a través del agua. Quizás tenían puestos de observación o escucha que no habíamos detectado. Realmente no importaba cómo sabían. Lo que importaba era que sabían que estábamos aquí. Hoffman apagó inmediatamente su linterna. Schmidt hizo lo mismo. Fuimos sumergidos en oscuridad total, absoluta. Sobre nosotros podíamos escuchar la tapa de alcantarilla siendo completamente removida. La pálida luz de la mañana se derramó hacia abajo a través de la abertura, creando un pozo de iluminación en el túnel, quizás 30 metros adelante de nuestra posición. Siluetas aparecieron en la abertura de la alcantarilla. 3 figuras. Comenzaron a bajarse al túnel en cuerdas. Hoffman susurró una orden apenas audible de esperar y mantener el fuego. Permanecimos inmóviles en el agua hasta la cintura en completa oscuridad, observando a los rusos descender a la luz. Llevaban linternas eléctricas propias. Los haces barrían hacia adelante y hacia atrás a través del túnel, buscando, cazando. Estaban buscándonos. Probablemente habían sabido que estábamos en los túneles, probablemente habían sabido por algún tiempo. Simplemente habían esperado para ver a dónde íbamos antes de activar su trampa. Los 3 rusos alcanzaron el piso del túnel y se pararon en el charco de luz bajo la abertura de la alcantarilla. Llevaban subfusiles, armas PPSH, muy efectivas en cuartos cercanos. Uno de ellos llamó a la superficie en ruso. Más siluetas aparecieron en la abertura arriba, 6 hombres en total descendiendo al túnel. Hoffman dio la señal. Abrimos fuego simultáneamente. El túnel explotó con luz y sonido y caos. Los destellos del cañón de nuestras armas iluminaron todo en rápidas ráfagas estroboscópicas. Vi a los soldados rusos, vi las paredes corriendo con humedad y suciedad. Vi las caras de mis camaradas retorcidas con esfuerzo y miedo. El sonido fue absolutamente ensordecedor. Mis oídos se sentían como si fueran a estallar por la presión. Los rusos intentaron devolver el fuego, pero habíamos logrado sorpresa completa. 2 de ellos cayeron inmediatamente. Los demás intentaron escabullirse para cubrirse, pero no había cobertura disponible. El túnel no ofrecía absolutamente nada. Un ruso logró lanzar una granada antes de morir. La granada golpeó la pared del túnel y rebotó en el agua. La explosión que siguió fue catastrófica.
En el espacio confinado del túnel, la onda expansiva fue aplastante. Agua y escombros y fragmentos de hormigón volaron en todas direcciones. Sentí la onda expansiva golpearme como un golpe físico en el pecho. No pude respirar durante varios segundos. Mis oídos dejaron de funcionar por completo, reemplazados por un horrible gemido agudo que bloqueaba todo otro sonido. Cuando pude respirar nuevamente y mi audición comenzó a regresar parcialmente, escuché gritos. Gritos rusos. Alguien había sido gravemente herido por la explosión de la granada, pero todavía estaba vivo. Nuestro fuego se había detenido. Hoffman estaba pidiendo un recuento de bajas. Me escuché a mí mismo responder. Schmidt respondió. Otros respondieron. Entonces, silencio. Alguien faltaba. Hoffman llamó el nombre nuevamente. Gefreiter Kessler. Sin respuesta. Schmidt se movió hacia atrás a través del agua para verificar. Un momento después, informó que Kessler estaba muerto. Un fragmento de la granada lo había golpeado en la garganta. Se había desangrado en segundos y ahora flotaba boca abajo en el agua negra. Sobre nosotros, en la abertura de la alcantarilla, podíamos escuchar más actividad, botas sobre hormigón, múltiples voces gritando en ruso. Estaban organizando refuerzos, enviarían más hombres abajo o quizás simplemente comenzarían a lanzar granadas al túnel para matarnos a todos sin arriesgar más de sus propios soldados. Hoffman tomó una decisión instantánea. Ordenó que avanzáramos más allá de la abertura de la alcantarilla inmediatamente antes de que los rusos pudieran organizarse. Nos precipitamos hacia adelante a través del charco de luz bajo la abertura. Cuerpos rusos flotaban en el agua, el olor de sangre mezclado con aguas residuales. Sobre nosotros aparecieron caras en la abertura de la alcantarilla mirando hacia abajo. Alguien gritó en ruso. Apareció una granada cayendo hacia nosotros. Hoffman la vio y reaccionó instantáneamente. La pateó con su bota enviándola de regreso por el túnel detrás de nosotros. Detonó 3 o 4 segundos después mientras corríamos. La onda expansiva nos empujó hacia adelante, pero nos mantuvimos en pie. El túnel adelante se curvó bruscamente hacia la izquierda. Seguimos la curva ciegamente. Detrás de nosotros, más granadas explotaron mientras los rusos intentaban colapsar el túnel o matar a cualquiera que quedara en la zona de muerte. Pero el hormigón aguantó. Los ingenieros alemanes que habían construido el sistema de alcantarillado de Stalingrado décadas antes habían hecho un trabajo sólido. Los túneles podían soportar castigo significativo. Seguimos moviéndonos lejos de la alcantarilla hasta que los sonidos de explosiones se desvanecieron en la distancia detrás de nosotros. Después de aproximadamente 5 minutos de movimiento, Hoffman se detuvo y señaló luces. Habíamos llegado a otra intersección importante. 4 túneles separados se encontraban en este punto de unión. Según el mapa tosco, supuestamente era nuestro objetivo. Aquí era donde se suponía que debíamos establecer nuestra posición de bloqueo y prevenir que los refuerzos rusos usaran esta ruta, con 11 hombres, en agua hasta la cintura, en un complejo de túneles que el enemigo conocía perfectamente y nosotros no conocíamos en absoluto. En completa oscuridad, excepto por nuestras linternas que nos convertían en objetivos. Hoffman nos posicionó lo mejor que pudo. Colocó 3 hombres para vigilar cada uno de los 3 accesos de túnel, excepto por el túnel que habíamos usado para llegar a la unión, donde colocó solo 2 hombres. No teníamos materiales para construir barreras u obstáculos. Sin sacos de arena, sin alambre, sin minas, sin armas de apoyo. Nada excepto nuestros rifles y subfusiles y granadas y nuestros cuerpos. Permanecimos en el agua en la oscuridad y nos preparamos para luchar. El asalto principal comenzó sobre el suelo a las 0600 horas, exactamente 2 horas después de que habíamos entrado a las alcantarillas. Incluso en lo profundo del subsuelo podíamos oírlo claramente.
El bombardeo inicial fue absolutamente masivo. Todo el sistema de túneles se sacudió y vibró. Polvo y pequeños fragmentos de hormigón caían del techo continuamente. El agua se ondulaba y chapoteaba por las vibraciones. El sonido era un rugido continuo profundo que penetraba todo. Durante los primeros 30 minutos, después de que comenzó el bombardeo, nada sucedió en nuestra sección del sistema de túneles. Simplemente permanecimos en nuestras posiciones y esperamos y escuchamos la batalla arriba. Entonces escuchamos movimiento. Sonidos de chapoteo del túnel hacia nuestro norte. Alguien o varios alguienes moviéndose a través del agua, acercándose a nuestra posición. Hoffman ordenó linternas encendidas. Apuntamos nuestras armas y luces hacia el sonido. 3 soldados rusos aparecieron en el alcance extremo de nuestra luz de linterna, quizás 20 metros de distancia. Nos vieron inmediatamente y abrieron fuego sin dudar. Devolvimos el fuego. El túnel se iluminó con destellos de cañón. El intercambio duró quizás 5 segundos. Entonces, los 3 rusos estaban abajo flotando en el agua, pero habían sido meramente un elemento de reconocimiento. Detrás de ellos vinieron muchos más. Los rusos atacaron nuestra posición de unión desde 3 direcciones simultáneamente, norte, este y sur. Vinieron en pequeños grupos de 4 o 5 hombres moviéndose rápidamente y disparando mientras avanzaban. Usaron la oscuridad expertamente, disparaban desde justo fuera de nuestra luz de linterna, luego se desvanecían antes de que pudiéramos devolver fuego efectivo. Lanzaban granadas que explotaban en la unión, enviando agua y metralla por todas partes. Tenían números y tenían conocimiento del terreno y tenían determinación. Los luchamos durante lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo 30 o 40 minutos. Disparamos hasta que los cañones de nuestras armas se pusieron demasiado calientes para tocar incluso a través de guantes. Lanzamos todas nuestras granadas. El agua a nuestro alrededor se volvió roja y se obstruyó con cuerpos flotantes tanto rusos como alemanes. La unión se convirtió en un matadero. Los hombres comenzaron a caer. El Gefreiter Müller recibió una ráfaga de fuego de subfusil directamente en su pecho y cayó sin hacer un sonido. El Obergefreiter Weber fue golpeado en la cara por una bala que rebotó. Cayó hacia atrás en el agua gritando horriblemente. Lo agarré y levanté su cabeza, pero la mitad de su mandíbula había desaparecido. Sangre se derramó de la herida masiva. Murió en quizás 1 minuto mientras lo sostenía. Estábamos siendo abrumados y Hoffman lo sabía. No podíamos mantener esta posición. Los rusos tenían demasiados hombres y controlaban los accesos. Hoffman ordenó una retirada de combate por donde habíamos venido. Comenzamos a retirarnos en pares. 2 hombres disparaban para cubrir a los demás mientras se movían de regreso 10 o 15 metros. Entonces, esos hombres se detenían y proporcionaban fuego de cobertura mientras el primer par se movía de regreso. Los rusos nos presionaron inmediatamente. Sabían que estábamos rotos y nos persiguieron agresivamente. En los confines estrechos del túnel de conexión, nuestro escuadrón se separó. Los hombres al frente se movieron más rápido que los de atrás. Yo estaba en algún lugar en el medio de la columna. Schmidt estaba a mi lado. Disparamos nuestros últimos cargadores a sombras detrás de nosotros. Luego solo teníamos granadas restantes. Las lanzamos ciegamente de regreso por el túnel y corrimos tan rápido como pudimos a través del agua hasta la cintura. No sé precisamente cuánto tiempo pasamos en el sistema de túneles tratando de encontrar nuestro camino de regreso a una salida. El tiempo perdió todo significado en la oscuridad y el caos. Podrían haber sido 30 minutos, podrían haber sido 3 horas. Simplemente no lo sé. Nos movimos y luchamos y nos movimos nuevamente. La profundidad del agua varió salvajemente. En algunas secciones
solo llegaba al tobillo. En otras, llegaba a nuestros pechos y tuvimos que nadar mientras intentábamos mantener nuestras armas sobre la superficie. Cuando finalmente emergimos, no fue a través de la misma alcantarilla que habíamos usado para entrar. Salimos a través de una abertura diferente, completamente en una sección de ruinas que no reconocí. Era plena luz del día afuera. El sol estaba arriba, aunque apenas visible a través del humo que cubría todo. La batalla sobre el suelo todavía estaba rugiendo intensamente. Podíamos escuchar fuego de armas pequeñas y explosiones en todas direcciones. De los 12 hombres que habían entrado a las alcantarillas a las 0430 horas, 7 emergieron vivos. El Leutnant Hoffmann estaba entre los sobrevivientes. También lo estaba el Gefreiter Schmidt. El Oberfeldwebel Dietrich nos encontró aproximadamente 2 horas después. No hizo muchas preguntas. Podía ver lo que había sucedido solo con mirarnos. Estábamos cubiertos de suciedad y sangre y aguas residuales. Nuestros uniformes estaban arruinados. Nuestro equipo estaba arruinado. Nuestras armas estaban atascadas con escombros y mugre y necesitarían desmontaje completo y limpieza antes de que pudieran usarse nuevamente. La misión había sido un fracaso completo y total. Habíamos alcanzado nuestro objetivo y lo mantuvimos durante quizás 20 minutos antes de ser expulsados por fuerzas superiores. Habíamos perdido 5 hombres muertos. No habíamos logrado absolutamente nada de valor militar. Los rusos habían continuado usando las alcantarillas durante todo el día para mover refuerzos y suministros y para atacar nuestras posiciones desde direcciones inesperadas. Habíamos aprendido definitivamente que no podíamos controlar el sistema subterráneo. Los túneles pertenecían al enemigo. Éramos meramente intrusos que morían allí. Durante los siguientes días se realizaron operaciones de asalto de alcantarillado adicionales por varios elementos de los batallones de zapadores. Los resultados fueron uniformemente similares a los nuestros. Equipos pequeños entrarían a los túneles. Encontrarían rusos casi inmediatamente. Habría una breve lucha viciosa en la oscuridad. Los alemanes sufrirían bajas y se retirarían. Los rusos retendrían el control. Nada cambió. El patrón se repitió una y otra vez. El frío empeoró constantemente. A mediados de noviembre, la temperatura estaba consistentemente muy por debajo del punto de congelación, tanto de día como de noche. Por la noche caía a menos 20 grados o incluso más frío. El agua en las alcantarillas desarrolló hielo delgado a lo largo de los bordes y en secciones poco profundas. Los hombres que se mojaron en los túneles y luego tuvieron que permanecer sobre el suelo en posiciones defensivas, se congelaron. Varios perdieron dedos, o dedos de los pies o manos, y pies enteros por congelación severa. La situación de suministros se deterioró rápidamente. La comida se volvió cada vez más escasa. Las existencias de municiones disminuyeron. A mediados de noviembre estábamos recibiendo quizás una comida caliente cada 3 días. El resto del tiempo comíamos lo que podíamos rebuscar. El pan, cuando llegaba, generalmente estaba mohoso. La carne a menudo estaba rancia. La comíamos de todos modos porque la alternativa era la inanición. El 15 de noviembre, los soviéticos lanzaron contraataques importantes contra las fuerzas rumanas e italianas que defendían los flancos del Sexto Ejército. Comenzamos a escuchar rumores de que las fuerzas enemigas habían atravesado en múltiples ubicaciones, que divisiones aliadas enteras habían colapsado, que formaciones blindadas soviéticas masivas estaban avanzando profundamente en nuestras áreas de retaguardia. Nadie sabía qué rumores eran precisos y cuáles eran simplemente pánico extendiéndose por el ejército. Pero los oficiales parecían preocupados. Eso nos dijo que algo estaba seriamente mal.
Las operaciones de alcantarillado cesaron completamente para el 20 de noviembre. Ya no había ningún punto. La batalla sobre el suelo se había estancado completamente. Habíamos capturado algunos edificios adicionales, pero los rusos todavía mantenían la mayor parte del distrito fabril. Nuestro batallón había sido reducido a aproximadamente la mitad de su fuerza a través de bajas. Los 5 batallones de zapadores que habían comenzado la operación Hubertus con casi 5.000 hombres, ahora desplegaban quizás 2.000 soldados capaces de combate. El resto estaban muertos o heridos, evacuados o desaparecidos. El 18 de noviembre recibimos órdenes de abandonar nuestras posiciones en el distrito fabril y movernos a nuevas posiciones defensivas al suroeste del centro de la ciudad. Esto fue altamente inusual. El ejército alemán no se retiraba. Nos habían dicho esto repetidamente durante nuestro entrenamiento y durante toda la guerra. Avanzábamos o manteníamos. No nos retirábamos. Pero ahora se nos estaba ordenando renunciar a posiciones por las que habíamos pagado con miles de bajas. Algo estaba muy mal. La situación en los flancos había colapsado completamente. Los rumanos habían sido derrotados. Las puntas de lanza blindadas soviéticas habían avanzado más de 100 kilómetros en nuestras áreas de retaguardia. En 3 días quedó claro que estábamos siendo cercados. La misma táctica que el ejército alemán había usado tan exitosamente contra el ejército rojo en 1941, ahora estaba siendo usada contra nosotros con efecto devastador. El batallón de zapadores 162 fue asignado para ayudar a mantener parte del perímetro defensivo mientras el alto mando evaluaba la situación y desarrollaba planes para lidiar con el cerco. Nadie usaba la palabra cerco oficialmente. Las órdenes se referían a posiciones defensivas temporales y situaciones fluidas, pero cada soldado entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Estábamos atrapados. La retirada del distrito fabril fue caótica. Nos movimos de noche para reducir la exposición a la artillería soviética. Llevamos lo que pudimos. Nos vimos obligados a abandonar la mayor parte de nuestro equipo pesado y muchos de nuestros suministros. Las alcantarillas que habíamos luchado tan desesperadamente por controlar fueron dejadas atrás. Los rusos eran bienvenidos a ellas. Nos habían derrotado completamente en esa guerra subterránea. Llegamos a nuestras nuevas posiciones el 21 de noviembre. La línea defensiva apenas estaba preparada. Trincheras poco profundas, raspadas del suelo congelado, sin búnkeres, sin cobertura superior adecuada, sin obstáculos o alambre. Intentamos cavar posiciones más profundas, pero el suelo estaba congelado sólido. Incluso con nuestras herramientas de atrincheramiento, apenas podíamos raspar la superficie. Logramos crear hoyos apenas lo suficientemente profundos para agacharnos y nada más. Los ataques soviéticos contra el perímetro comenzaron el 23 de noviembre. Los ataques no golpearon nuestro sector específico inicialmente, pero podíamos ver la lucha al sur muy claramente. Blindaje masivo, preparación de artillería intensiva. El cielo estaba lleno de aeronaves soviéticas. La Luftwaffe había desaparecido. ¿A dónde había ido nuestro apoyo aéreo? Nadie lo sabía. Ciertamente no estaba sobre Stalingrado ya. Para el 25 de noviembre, el cerco estaba completo e innegable. Más de 200.000 soldados alemanes y rumanos estaban atrapados en y alrededor de Stalingrado sin conexión terrestre con fuerzas amigas. Las transmisiones de radio nos dijeron que se estaban organizando operaciones de alivio, que los suministros serían entregados por aire, que seríamos extraídos en semanas. Nadie con experiencia de combate creyó estas garantías. Pero ¿qué opción teníamos excepto seguir luchando y esperar? El frío se volvió verdaderamente insoportable en diciembre.
Las temperaturas cayeron a menos 25 grados, menos 30 grados, menos 35 grados. Los hombres se congelaron hasta morir en sus puestos. Los centinelas tenían que ser rotados cada 30 minutos máximo o simplemente morirían por exposición. Quemamos absolutamente cualquier cosa que ardiera para crear incluso un mínimo de calor. Muebles de edificios destruidos, libros, piezas de escombros de madera. Nunca fue suficiente. El frío mataba tan eficientemente como las balas. Las raciones de comida se redujeron drásticamente. Luego se redujeron nuevamente. A mediados de diciembre estábamos recibiendo aproximadamente un tercio de las raciones normales. Un pequeño pedazo de pan y sopa aguada delgada una vez al día. A veces solo una vez cada 2 días. Los hombres se volvieron esqueléticos. Sus ojos se hundieron profundamente en sus cráneos. La disentería se extendió por todo el batallón y por todo el ejército. No había letrinas adecuadas, sin saneamiento. Los hombres se aliviaban donde sea que estuvieran, porque estaban demasiado débiles para caminar a áreas designadas. Luego, regresaban a sus posiciones de combate demasiado débiles para limpiarse adecuadamente. Los heridos morían en grandes números porque no había medicina, sin vendajes, sin morfina u otra medicación para el dolor. Los hombres con heridas infectadas gritaban continuamente durante días hasta que finalmente morían. Otros simplemente se rendían por completo. Se sentaban en un rincón o un hoyo y se negaban a moverse o responder. En unas pocas horas se congelarían hasta morir. Desarrollé congelación severa en mi pie izquierdo a principios de diciembre. 3 dedos se volvieron negros y comenzaron a oler a podredumbre y gangrena. El ordenanza médico examinó el pie y dijo que los dedos necesitarían ser amputados inmediatamente para prevenir que la infección se extendiera. Pero no había forma de realizar la amputación. Sin anestésico, sin instrumentos quirúrgicos adecuados, sin condiciones estériles. Envolvió el pie en cualquier trapo que pudo encontrar y me dijo que me mantuviera fuera de él tanto como fuera posible. No pude mantenerme fuera de él. Todavía tenía deber de guardia y otras responsabilidades. El pie causaba dolor severo constante, pero no había nada que hacer al respecto. El Lieutenant Hoffman fue asesinado el 3 de diciembre. Un proyectil de artillería anotó un impacto directo en el búnker que estaba usando como puesto de mando del pelotón. 4 hombres murieron con él instantáneamente. Hoffman había sobrevivido a las alcantarillas. Había sobrevivido a semanas de